Bueno, pues vamos a otro tema importante. ¿Cómo estás? Dice Adriana, J, Lupe, Fiol, Julio Valverde, a toda la comunidad. Ahorita los estaré saludando y platicando, obviamente. Pero se está intensificando la batalla. Esto en la mera frontera de Rusia y Ucrania. Algo está pasando porque pareciera que el conflicto se está centrando en esa región, en esa zona. La inteligencia del Reino Unido es la que alerta sobre esta situación y que pudiéramos estar hablando de una nueva fase en este conflicto. La batalla aérea sobre las fronteras entre Rusia y Ucrania se ha intensificado en los últimos 7 días. Esto preocupa y sobre todo a Moscú porque ya no es un conflicto alejado de sus fronteras. Ya no es un conflicto allá en el sur de Ucrania, ni en toda esta zona de Lugansk, no, sino que ya está tocándole la puerta, en la que ya los mismos rusos están detectando que esto es un conflicto, esto es una guerra, no es una operación especial como se quiso decir. Y un ejemplo es Bakhmut, ¿no? En el que dices, dice desde la narrativa rusa, dice, es que estamos liberando a estas ciudades, ¿no? Imagínate cómo llamar liberación a Bakhmut cuando Bakhmut ha quedado en cenizas. Una ciudad de 70,000 habitantes en las que es imposible habitarla ahorita. O sea, esto no es obviamente una liberación, esto es una destrucción a todo lo que da con el fin de la conquista. Y ahora mismo pues se están volteando las cosas, ¿no? Se están volteando las cosas para los rusos y el Ministerio de Defensa del Reino Unido señala que Rusia había ya perdido varios aviones, incluidos 2 aviones de combate avanzados, 2 helicópteros que también habrían sido derribados en la ciudad rusa de Briansk, aparentemente por sus propios sistemas de defensa antiaéreo que pues supuestamente se habrían caído. De eso, pues, ni Rusia dice una cosa ni dice otra, solamente se sabe y se confirma, ¿verdad?, que se han derribado varios de estos naves de combate, ¿verdad? Esto en esta misma semana. Pero se está llevando en la mera zona de Briansk y en lo que es la frontera, se han estado escuchando muchas explosiones, sobre todo de objetivos militares, de zonas o de bases militares. O es un problema interno, que ya hay como rebeldes ahí combatiendo o algo, obviamente, o si no, Ucrania ya está entrando también a territorio ruso. Pudiera ser, pero lo que reporta inteligencia al Reino Unido es que algo pasa en la frontera desde los últimos 7 días, porque se intensificó el combate y sobre todo del lado ruso. Esta alerta debe de verdad llamar mucho la atención para Vladimir Putin, si es que le está llegando la información, porque lo mantienen aislado de la mayoría de las cosas que están pasando. Dice la vulnerabilidad de los últimos misiles estos hipersónicos, que de 7 que han lanzado, son 10 misiles que han lanzado en la última semana. De esos, la mayoría, o sea, 7 se han logrado derribar por los Patriots, según lo que reporta. Ahora mismo, esto pues no va a cambiar mucho en cuanto a la narrativa, pero posiblemente veamos las próximas semanas o los próximos días cambios también en una preparación para otro escenario, el escenario de tener que abandonar o tener que cambiar de objetivos militares. Eso pudiera darse, dice, es una preocupación excepcional que ahora mismo tienen en Rusia, según la inteligencia del Reino Unido. Entonces ya la guerra por aire no está funcionando. La guerra por tierra, pues ya sabemos desde hace meses que no funcionaba, ¿no? Pero por ahí tampoco. Y si no funciona por aire, pues que sí, ¿no? Realmente ese es un tema que habrá que analizar. Dice, la evaluación de inteligencia que les estoy comentando, porque esto es una evaluación de inteligencia del Reino Unido, asegura que habían derribado ya 7 Kinzhals disparados por Rusia en esta misma semana. Según Fabian Hoffman, investigador y doctorado de la Universidad de Oslo, asegura que las capacidades de Ucrania para interceptar misiles hará que pues se tomen decisiones por parte de Rusia en cambiar la forma o el modo de combate, pero ¿cuál? No se explica, no se dice cuál será ese modo de combate, así que pues a estar atentos con ese asunto. Bueno, hay un reporte, vean ustedes, quiero mostrar algunas de las imágenes porque han sido tremendas. Hay 14 ríos desbordados en Italia. O sea, imágenes como esta están surgiendo en redes, como esta que es en Forlì, en Italia, donde el agua habría superado los 2 metros, en algunos puntos incluso
cubrió los automóviles. También así, estas son otras de las imágenes. Esto en Faenza, también en Italia, una autopista, la A14 que va hacia Forlì, también totalmente colapsada por agua. Las lluvias torrenciales que han estado afectando la región del noreste de Italia ha generado agua a nivel pues raras veces visto, dicen, y ahora pues hay ciudades como Ceneza o Faenza o Risione que han tenido afectaciones muy duras, que han suspendido incluso la carrera Fórmula 1 que estaba prevista para este fin de semana, suspendida. Bueno, ya ahorita oficialmente hay 8 personas que han fallecido, pero también ya hay varios desaparecidos. Cerca de 13,000 personas han tenido que ser evacuadas de urgencia por estos desbordes, 14 desbordes de ríos. Es raro ver 1 o 2 desbordes, 14 desbordes, o sea, 14 ríos distintos desbordándose, si es pues bastante raro. Dice, presenta a las personas fallecidas, se sabe que habría hombres que vivían en plantas bajas, hombres y mujeres que vivían en plantas bajas que no alcanzaron a evacuar, sobre todo personas mayores. En la parte norte de Italia vive mucha gente mayor y pues en estas zonas donde más ha estado pegando estos desbordes. Se sabe que de esos 13,000 habitantes evacuados, son 3,000 serían de Bolonia, 5,000 de Faenza y 5,000 de la área de la zona de Ravenna. Bueno, los números pues todavía dicen van a aumentar. O sea, esos 13,000 evacuados solamente es parte de lo que se está haciendo. Para los evacuados, dice, se les está llevando a centros deportivos y algunos con familiares que tienen en otras ciudades. La carrera, pues como les digo, ya está suspendida de momento y no hay una fecha de cuándo se va a hacer por ahora, ¿no? Colegios y otras actividades se mantienen obviamente cerradas. O sea, casi todos los trabajos, casi todas las tiendas, todo está cerrado por los desbordes, o buena parte está cerrado, ¿no? También se habla de que son inundaciones generalizadas en 23 municipios italianos. O sea, un tema muy atípico, sobre todo porque no es la época de mayores lluvias, aseguran. Se trata, pues, dicen, de una situación atípica para el clima de esa parte del mundo. O sea que, pues bueno, ahí está, ¿no? Esto es lo que se sabe. Vamos a otro tema importante. Bueno, se anuncia que se está, pues de manera yo creo que de prueba por ahora, pero se están utilizando drones para entregar sangre. O sea, drones que se están utilizando entre hospitales y laboratorios de médicos, ¿no? O bancos de sangre, donde están enviando este tipo de material, digamos, ¿no? Si bien los drones se usan muchísimo ya, ¿no? Cada vez más, el sector salud casi no lo ha utilizado. Se utilizó, por ejemplo, en la India, cuando el tema de la pandemia, para llevar ciertos suministros de salud a poblaciones muy alejadas. Eso sí se llegó a usar y digamos, no fue un uso supermasivo, pero sí ya que se está utilizando en eso en específico, ¿no? Pero ahora, según han reportado, una iniciativa que se llama iDrone, ¿no? Que es una iniciativa que ahora mismo va a estar llevándose a cabo para llevar este tipo, pues, de material. Como les digo, se están realizando por ahora pruebas. Según lo que se sabe, esto pues está funcionando, aseguran. Según se sabe, dice, esta prueba de vuelo inaugural se llevó a cabo en lo que es el Instituto Gubernamental de Ciencias Médicas Greater Noida y el Colegio Médico Ladi Arandish en Nueva Delhi, en la India. Este dron, déjenme les muestro la imagen, ¿no? Este es el dron que se está utilizando. Ahí les va. Lleva como una hielera. Son drones grandes. O sea, no es cualquier dron. Es un dron de buen tamaño. Vean ustedes la hielera. Ahí lleva, digo, tampoco es una hielera grande, ¿no? Pues una hielera medianita, chiquita. Pero ahí llevan pues varias bolsas de sangre. Imagínense en un accidente y cosas así, con los tráficos que hay en estas ciudades, pues puede ser vital que la sangre llegue rápido o cualquier otro suministro médico a zonas, pues ya sea que estén congestionadas, en conflicto, con algún problema climático, etcétera. Bueno, pues este tipo de soluciones vamos a verlas, seguramente vamos a verlas utilizando muchísimo más.
esto es la India, un país con muchos contrastes, pero también con muchos adelantos tecnológicos.